Buenas noches y bendiciones, hermanos, para todos. Inmediatamente vamos a orar para que así sea el Señor quien dirija este tiempo que vamos a tener en esta noche. Oremos. Padre, gracias te damos por tu amor, gracias te damos, Padre, por tu misericordia. En esta hora, Padre, que usted nos concede el alto privilegio, el alto honor de poder llegar ante tu presencia, te rogamos que nos limpie, Señor, todo tipo de pecado que nosotros hemos cometido y que usted pueda escuchar nuestras plegarias, Señor, y que usted pueda obrar en este tiempo que vamos a tener de compartir tu palabra. Te rogamos, Padre, que sea tu Santo Espíritu, quien es el Maestro por excelencia, que nos ayude a entender tu palabra, Señor, que nos dé un espíritu correcto para que nosotros podamos explicar tu palabra y también que usted pueda permitir que los hermanos puedan ser receptivos a tu palabra en esta noche. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, pueden sentarse, hermanos. En muchas ocasiones, hermanos, el pecado no entra en la vida del creyente de manera escandalosa ni pública. Comienza de forma silenciosa, de manera privada y aparentemente controlada. En un pecado que nadie ve, es un pecado que nadie puede ver, que nadie confronta y que por un tiempo parece que no trae consecuencias visibles. La persona continúa con su rutina espiritual, mantiene su imagen externa y llega a convencerse de que mientras el pecado permanezca de manera oculta, el daño será mínimo o incluso no le va a pasar absolutamente nada, piensa. Sin embargo, con el paso del tiempo, ese pecado oculto empieza a cobrar un precio muy alto. La conciencia se endurece, la comunión con Dios se debilita y cuando finalmente sale a la luz, deja heridas profundas en la vida de esa persona, familia y también en lo espiritual y en la iglesia también. Esta triste realidad es común. Nos recuerda que uno de los mayores peligros en la vida cristiana no es el pecado que todos puedan ver, sino la falsa seguridad de que pensar que el pecado oculto no tendrá consecuencias. Con frecuencia el creyente se engaña a sí mismo, suponiendo que mientras nadie lo descubre, no habrá que Dios no solo ve el pecado, sino que lo confronta, lo juzga con justicia. Por pura gracia, ofrece perdón al corazón verdaderamente arrepentido. El pasaje que hoy vamos a considerar nos recuerda a uno de los momentos más oscuros en la vida del rey David. Aquel que fue llamado el hombre conforme al corazón de Dios, el ungido del Señor, el dulce cantor de Israel, el segundo rey de Israel, cayó en un pecado profundo que desencadenó consecuencias devastadoras, tanto en su vida personal como en su familia. Sin embargo, este mismo relato también nos muestra cuán glorioso es el Señor. La gracia soberana de Dios actúa a favor de un pecador que confrontado por su verdad, por la verdad, responde con arrepentimiento genuino. El título de nuestro mensaje en esta noche es Las consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado. Yo quiero que usted me acompañe, por favor, al segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo
9 hasta el 13. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 9 hasta el versículo 13, dice así la palabra del Señor. Porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos, a Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mar sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, al cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Que Dios bendiga su palabra en esta noche. Según este texto que hemos visto, podemos ver que todo pecado trae consecuencias reales e inevitables, hermano. Pero también que la gracia de Dios triunfa cuando hay arrepentimiento sincero delante del Señor. Estos textos nos permiten ver con claridad cómo Dios trata con el pecado de su siervo, cómo ejerce su disciplina justa y cómo manifiesta su misericordia redentora a favor de esa persona. Esto nos conduce a una pregunta clave que nos va a guiar durante el estudio que vamos a tener de este pasaje, y es: ¿cómo actúa Dios cuando un creyente menosprecia su palabra, peca gravemente y luego es confrontado con la verdad? El texto responde a esta pregunta mostrando tres realidades, hermanos, fundamentales en la experiencia de David. En primer lugar, nosotros vamos a ver el pecado de David. En segundo lugar, vamos a ver las consecuencias del pecado de David. Y por último, vamos a ver la gracia de Dios derramada sobre David. Sin más, vamos a entrar, hermano, a nuestro primer encabezado, nuestro primer punto, que es el pecado de David. Y ahí se encuentra en los versículos 12, en el capítulo 12 del 1 al 4, dice así la palabra del Señor, dice: porque pues tuviste, el versículo 9 dice, porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Fíjense, hermano, el gran pecado que cometió el gran rey David fue que él tuvo en poco la palabra de Jehová. Fíjese, usted conoce la historia. Él comete el pecado. Viene un profeta y habla con él y le cuenta por una parábola lo que él hizo, y en ningún momento se le dice a David: David, tú cometiste el pecado de adulterio, cometiste el pecado de asesinato, hiciste esto, nada de esto. Él lo confronta primeramente diciéndole: David, tuviste en poco la palabra de Jehová. El pecado empieza, hermano, cuando nosotros tenemos en poco la palabra del Señor. David menospreció la palabra de Dios, y esto, no hacerle caso a la palabra de Dios, dice, tener en poco la palabra
de la palabra de Dios, según el texto, nos dice que es hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Dios ve todo. Dios tiene el control de todas las cosas, hermano. Y el rey David tuvo en poco la palabra del Señor. David era un creyente. Él no practicaba el pecado. Pero en un momento de su vida no le dio el debido respeto a la palabra de Dios y desobedeció y cayó en pecado. Si vamos a Números capítulo 15, versículo 31, allí nos dice la palabra del Señor: por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortado esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Fíjese, es un mandato. Aquella persona que menosprecia la palabra del Señor, el texto nos dice allí que esa persona debía ser cortada. En primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23, también vemos que el Señor le dice allí a una persona: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Fíjese, este rey Saúl, usted conoce la historia, desechó la palabra de Dios. Y el texto nos dice: como tú desechaste mi palabra, entonces yo también te voy a desechar. Eso es tener en poco la palabra de Dios. Samuel, si vemos que luego en el mismo libro de Samuel, capítulo 15, 26, Samuel le responde y le dice: Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Hermano, tenemos que tener cuidado cómo nosotros respondemos a la palabra de Dios. David conocía perfectamente la palabra de Dios y voluntariamente él no quiso obedecerla. Y el texto nos dice que él tuvo en poco la palabra de Dios. David desobedeció los mandatos sobre el adulterio, el asesinato y el falso testimonio. Éxodo capítulo 20, versículo 13 al 17, nos dice así la palabra del Señor. En primer lugar dice: no matarás. David sabía eso. Dice: no matarás. Dice: no cometerás adulterio. Él lo sabía y él cometió eso. Dice: no hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Él lo hizo. No codiciarás la casa de tu prójimo. Él dice también: no codiciarás la mujer de tu prójimo. Él codició la mujer de su prójimo. Dice: ni su vecino, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. El texto nos sigue diciendo: haciendo lo malo ante los ojos de Jehová. Hermano, cuando tú y yo cometemos algún pecado, hacemos lo malo, no delante de tu esposa, no delante de tu esposo, no delante de tus hijos, no delante de tu jefe, no delante de tu vecino, sino delante de Dios. Todo pecado que cometemos, lo cometemos delante de Dios. Es contra nuestro prójimo, pero es contra Dios quien pecamos. Todo pecado que tú puedas cometer está delante de los ojos de Dios. Dios está presente cuando tú pecas y cuando yo peco. Él está ahí. El mismo David pudo decir en el Salmo 51, versículo 4, dice: contra ti
solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Luego el texto sigue diciendo que él mató a Urías Eteo y que tomó su mujer. Menospreció la palabra del Señor y el texto ahora nos dice que mató a Urías Eteo y tomó su mujer. Ahora, vamos a ir al capítulo 11 rápidamente para ver ese acontecimiento. Si vamos rápidamente allí al capítulo 11, vemos en el versículo 1, dice así la palabra del Señor. Usted conoce la historia, lo vamos a hacer rápidamente. Versículo 1 dice así: aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salían los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. En primer lugar, nosotros podemos ver ahí en el versículo 1, en el cercano oriente los reyes, hermanos, salían normalmente a la batalla en la primavera, debido al buen tiempo y a la abundancia de alimento por el camino. En vez de David ir a la batalla, él mandó a Joab. Él no fue. Él debería de ir, pero él mandó a Joab. Quedarse no era la práctica usual de David. Podemos ver en varios pasajes que eso no era acostumbrado a él. Pero en esta ocasión, tal vez por ocio, él no quiso ir y él se quedó donde él debería de ir a la guerra. Aquí vemos que David, en vez de estar en la guerra, él se quedó, él estaba en un momento de ocio. El versículo 2 y el versículo 5 nos dice algo muy importante. Los versículos 2 al 5 nos dice: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Fíjese, el texto nos dice: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David. Entienda bien. ¿Sabe a qué hora se levantó ese hombre? En la tarde. Oiga, el gran ocio que tenía ese señor, en vez de estar allí en la guerra, se levantó en la tarde. En la tarde, y comenzó a pasearse. Mientras todo el mundo estaba en la guerra, él se estaba paseando. Se levantó en la tarde, no tenía nada que hacer, y allí dice el texto que vio desde el terrado a una mujer hermosa que se estaba bañando. El rey David estaba en el lugar incorrecto y estaba viendo lo que no debía de ver. Él debería estar en la guerra. Y ahora estaba en el lugar incorrecto y estaba viendo lo que él no debía de ver. Muchas veces, hermanos, nosotros estamos en el lugar incorrecto. Donde deberíamos estar, no estamos. Y estamos viendo cosas que no deberíamos de ver y estamos viendo. Y el rey David debería estar en la guerra, pero estaba en su casa en tiempo de ocio. Mire, y el ocio tiene problemas. El ocio tiene problemas. Hay que trabajar. El trabajo no mata. El trabajo dignifica al hombre. Y hay que trabajar. El que no está trabajando siempre tiene calculando cosas malas. Fíjese que el que atraca, el que roba, el que hace todas esas cosas, no trabaja. Y el que está cometiendo sus pecados no está trabajando. Porque su mente está en otra cosa. Hermano, trabaje. Trabaje, que el trabajo es bueno. Trabajo no mata. Dios puso el trabajo, hermano, porque mucha gente, que el trabajo, y se queda en el trabajo. No, el trabajo es bueno. Y Dios puso el trabajo, fíjese, antes de que Adán pecara. Entonces no es malo el trabajo. El trabajo es bueno. Así que David estaba en el lugar incorrecto y viendo cosas que no debía de ver. En muchas ocasiones tú estás en el lugar no adecuado y puedes estar viendo y escuchando cosas que no debes de ver y escuchar.
David debió hacer como dice Job, que dijo, hice pacto con mis ojos, dice Job, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque, ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad el Omnipotente desde las alturas? Fíjese, Job allí dice que hizo pacto con sus ojos para no ver una mujer. David no hizo caso a eso. David luego envió a preguntar por esa mujer y le dijeron que esa mujer se llamaba Betsabé, hija de Elián, uno de los valientes de David. Es muy interesante la palabra del Señor. No se puede tomar por alto nada. Menciona el nombre de Elián. Dice uno de los valientes de David. Esa muchacha era hija de un hombre valeroso para David. El capítulo 23, versículo 34 nos dice eso. Ella era nieta de Aitofer. Nos dice el versículo 15, versículo 12 y el versículo 16 al 15. Ahora, esto podría ser, más adelante, ella dice que era nieta de Aitofer. Esta podría ser la causa que Aitofer, uno de los consejeros de David, se hizo compostura con Absalón en su revuelta contra David. Al final, él hizo eso. Betsabé era mujer de Urías, otro de los valientes de David. Aunque él era heteo, Urías tenía un nombre hebreo que significaba Jehová es mi luz, lo que implica que era un adorador de Dios único y verdadero. Estos tres hombres eran bien conocidos por David. El papá, el abuelo y el esposo. Él lo conocía al dedillo. Él sabía quién era. Y además, el texto también nos dice que él era un siervo especial de David, Urías. No era cualquier hombre. Nos dice luego nos dice que David mandó mensajero a buscar. Y posteriormente se acostó con ella. Por ese pecado esta mujer quedó embarazada y David quiso esconder ese pecado, queriendo que Urías se acostara con ella y así decir que el niño era de él. David hizo lo imposible, hermano, para que Urías se acostase con ella. Esto lo vemos en los versículos 6 al versículo 13. Él insistió, hizo todo lo posible para que él se acostara. Y este hombre era tan fiel a David que le decía, no, yo no puedo hacer eso. ¿Cómo que están allí peleando y yo me voy a acostar con mi esposa? No. Yo tengo que representar mi pueblo. Qué fiel era ese hombre. Y aún David así cometió su pecado y él hizo una traba. Viendo David que eso no resultó, hizo otro plan para ocultar su pecado. Los versículos 14 al versículo 21. Con lo que hizo David, no solo murió Urías, sino que él sacrificó a varios hombres, siervos suyos. Versículo 24. Versículo 24 nos dice, versículo 24 nos dice, pero los flecheros tiraron contra su siervo desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey y murió también tu siervo Urías. Por ese pecado él sacrificó varias personas, no solo Urías, sino hombres valerosos del pueblo. Como David hizo ese gran pecado. Con este hecho David abusó de una mujer, asesinó a un hombre inocente, defraudándole a él y todas sus personas cercanas. Porque David, por David esconder este pecado, él cometió pecado sobre pecado. Él no quería que se dieran cuenta, entonces él comenzó a cometer otro pecado y comenzó a agravar la situación. Y eso nosotros hacemos. Cometemos pecado sobre pecado para poder ocultar un pecado, cometemos otros pecados.
Y David cometió eso. Mi hermano, tú debes de tener cuidado con el pecado, ya que esto te puede enredar y llegará un momento que no podrás salir de él. David pensó que con esto ya su pecado estaba resuelto y que nadie se daría cuenta de eso. Tan es así, hermano, que cuando David le dice a Joab, ponlo adelante, hazle esto y hazle esto. Y cuando Joab le manda la noticia que le dice, mira, pasó esto y esto, y murió Urías. ¿Y usted qué le dijo? Tranquilo. David le dijo a Urías, tranquilo, no es nada. Lo que le quiso decir. Porque él planeó todo eso. Y cuando le dijeron que murió, él dijo, no es nada. No le dolió en su corazón. El pecado hace que la persona se vuelva insensible. Pero miren el versículo 27, él le hizo todo eso, pero en el versículo 27, miren lo que dice. Y pasando el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella, su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho, mira ahora que dice, fue desagradable ante los ojos de Jehová. Lo que él hizo, él lo hizo oculto y él creía que nadie sabía eso. Pero dice el texto que lo que había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Hermano, todo pecado que tú cometas y que yo cometo es desagradable ante los ojos de Dios. Todo. No solo el pecado de adulterio, no solo el pecado de robar, no solo el pecado de mentir, todo pecado. ¿Y tú sabes qué es pecado? No hacer lo correcto. No hacer lo correcto. Ahora, todo pecado que el ser humano cometa está ante los ojos de Dios. Lo que David hizo, dice el texto, que fue desagradable ante los ojos de Dios, ya que David había violado al menos 4 de los 10 mandamientos: asesinato, adulterio, mentira, codicia de la esposa de su prójimo. El pecado más oculto que tú puedas cometer, mi hermano, el Dios de los cielos lo ve. El pecado más oculto Dios lo ve. Eso lo vemos también allí, pero no vamos a ir por el tiempo, en Ezequiel capítulo 8. Confirma que Dios ve incluso los pecados cometidos en secretos. Después que hemos visto el pecado que David había cometido gravemente, hermano. Ahora, debemos cuidarnos de menospreciar la palabra de Dios. Hermano, estar en el lugar incorrecto, mirando y escuchando lo que no edifica, puede ser el comienzo de un proceso de pecado destructivo. Ningún creyente, por maduro que sea, está exento en caer si deja de someterse a la autoridad de la palabra de Dios. Querido hermano, recuerda, el pecado no comienza cuando se comete el acto, sino cuando se menosprecia la palabra de Dios. Ahí es que inicia el pecado, cuando comenzamos a menospreciar la palabra de Dios. Ahora bien, si el pecado de David fue tan grave y ofensivo delante de los ojos de Dios, surge una pregunta: ¿qué ocurre cuando Dios en su justicia responde al pecado responde al pecado de uno de sus siervos? El texto nos conduce entonces a considerar las consecuencias del pecado. Ahora vemos las consecuencias del pecado. Versículo 10 al versículo 12. Mire lo que dice ahora. Usted conoce esa historia. Natán está hablando con David. Ahora dice él: por cuanto ahora no se apartará. Hermano, fíjese bien en cada palabra que dice. Dice: por cuanto tú hiciste ese pecado, ahora Dios le está diciendo, no se apartará, mira esa palabra, jamás. ¿Qué significa la palabra jamás? Eso no hay que quedamos como algunos explicadores que en el griego significa eso. Jamás es jamás. Es jamás. Y lo que Dios dice, mire,
Se cumple porque se cumple. Él le dice, no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Mira ahora, el texto, menospreciaste la palabra del Señor. En el texto más arriba, dice que él tuvo en poco la palabra del Señor. Pero mire ahora lo que dice Dios por medio del profeta. Le dice, por cuanto me menospreciaste. ¿A quién menospreció? A Dios. El que menosprecia la palabra del Señor, menosprecia es a Dios, hermano. Dice, y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Por cuanto tú hiciste esto en secreto, cuidado hermano cuando hacemos algo en secreto, dice, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Wow. Todo pecado ha de traer su consecuencia. Dios perdonó el pecado porque Él es misericordioso, bondadoso y bueno. Pero también tú debes recordar que Él es justo. David fue un gran rey. Tenía el corazón conforme al de Dios. Él era el gran adorador. Aún así, las consecuencias de su pecado vinieron a su vida. Dios no tiene acepción de personas. Dios no tiene hijo favorito. El único hijo favorito de Él es Jesucristo. Números 32, 23 dice, mas si así no hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Hermano, Dios no juega con el pecado. Y hay algo que nosotros tenemos que entender, que es bueno, hermano. Dios es bueno y misericordioso, es verdad. Y Él perdona el pecado, es verdad. Pero las consecuencias quedan. Él te perdona, Él me perdona, pero las consecuencias quedan, porque Él es justo. Hermano, lea la Biblia de Génesis y Apocalipsis, usted va a ver, Él es justo. Moisés hablaba con Él cara a cara y Moisés cometió un pecado y le dijo, no va a entrar Moisés. Haz lo que tú quieras y tú no vas a entrar. Te voy a llevar para que tú lo veas de lejos. No va a entrar. Por cuanto no me glorificaste. Samuel oraba y oraba y oraba por Saúl. Y un día le dijo a Samuel, Samuel, tú no oyes que no ora ya por él. Estás tranquilo. Me está molestando demasiado orando con él, que yo te dije que no, ya yo lo deseché. Hermano, el pecado trae consecuencias. Él no perdona, pero las consecuencias quedan. Pensemos antes de. Pensemos antes de. Dios no tiene favorito para el pecado. Esto lo vemos en Hechos, Romanos, en Gálatas y en Efesios, Él lo dice. En su diferente contexto dice que Dios no hace acepción de personas. Por ese pecado David sufrió la consecuencia para toda su vida. Después de ahí la vida de David se hizo un antes y un después. Después de ahí fue el fracaso total de David. Por ese pecado sufrió la consecuencia para toda la vida, versículo 10. Los versículos 10 al 12 nos muestran tres consecuencias que le vinieron a David por su pecado contra Dios. En primer lugar, hermano, dice el versículo 10, nunca se apartará jamás de tu casa la espada. La primera consecuencia, la espada no se apartaría de su casa. Esto es mientras David estuviera vivo. Mientras él estuviera vivo, el texto nos está diciendo ahí que la espada nunca se iba a apartar de su casa. ¿Sabes lo que significa la espada? La muerte. Así como Urías fue asesinado con violencia por motivo de David, la casa de David estaría plagada de violencia para toda la vida. En
segundo de Samuel capítulo 13, versículo 28 al 29, la primera consecuencia, Absalón mata a Amnón. Lo primero. Pero antes de eso, vamos a ir porque antes de eso, lo primero es que el niño que le nació murió. Lo primero, el niño murió. Acuérdense la historia, él lloró, hizo lo que quiere, lloró, ayunó, hizo lo que sea. Se fue el muchachito. Luego, capítulo 13, versículo 28 al 29, Absalón mata a Amnón. Dice así: Absalón había dado orden a sus criados diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Absalón esté alegre por el vino. Y al decir yo, herid a Amnón, entonces matadle. Y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón le había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno su mula y huyeron. Un hermano mató a otro hermano. Hermano, póngase, imagínese que un hermano, que un hijo de usted mate a otro. ¿Cómo usted se sentiría? Un hermano mata a un hermano. Otra consecuencia. Salomón ordenó la muerte de Adonías, de otro hermano. Dos hermanos más. Primer libro de Reyes, capítulo 22. Capítulo 2, versículo 24 al 25 dice: ahora pues, vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y quien me ha hecho casa, como me la había dicho, que Adonías morirá hoy. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió. Otro hermano mata a otro hermano. Ya van dos. Último, Absalón también fue muerto. 18, 13 al 15 dice: y respondiendo Joab: no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Varios hijos muertos. Ahora imagínese el corazón de David viendo todo eso. Póngase en el cuadro de él, viendo sus hijos muriéndose, matándose, por un pecado, por un simple pecado, podemos decir así, por un momento ligero, algo pasajero, estar con una mujer. Ya mira cuánto van hijos muertos. Segunda consecuencia, dice: el mal se levantará desde su propia casa. Dice: se levantará el mal sobre la casa de David. Ahora, Dios le anunció a David que el juicio no vendría de enemigos externos, sino desde su propio hogar. Este acontecimiento se manifestó en una cadena de tragedias familiares. En primer lugar, la violación de Tamar por Amnón. Un hijo de David ahora viola a una hija. Mire cómo se está poniendo la cosa. Él le dice: voy a levantar el mal en tu propia familia. No en extraño, en tu propia familia. Una violación, eso tiene que ser algo de frustrante y duro. Duro. Fíjense lo que ha pasado con una niña ahí ahora. Cómo ha puesto al país y al mundo. Ahora imagínense. Un hijo, un hermano a una hermana hace eso. Y me choca mucho esto es
que en todo este acontecimiento que usted ve, hermano, David está calladito. Él no habla, ¿no? Él no habla. Él no tiene el valor para hablar. Él no tiene la moral para hablar. Porque él hizo lo mismo. Está callado, él no está sufriendo, muriéndose por dentro. No. Pero viene tras esa violación, como ya hemos visto, entonces viene el asesinato de Amnón por Absalón. Por eso. Y la rebelión entonces, viene otra rebelión entonces abierta de Absalón contra su propio padre. Ahora Absalón se rebela contra él y le quiere quitar el reino. Y por esa rebelión, por todos esos ataques, entonces ahí matan a Absalón. Oiga, y es tan duro que él llora a Absalón. ¿Y usted qué le dice Joab en una? Cuando él muere, a Absalón. Si Absalón estuviera vivo y todo el pueblo estuviera muerto, tú estuvieras feliz. Del dolor que él tenía. Y él dice, el texto dice ahí, que la victoria se convirtió en luto. Pues se convirtió en luto ¿por qué? Por David. Pues cuando ellos fueron a dar la noticia que ya derrotamos a los enemigos, y él dijo, ¿y Absalón cómo está? No, está muerto ya. El pecado de David no solo afectó su vida personal, sino que continuó su hogar. Esto nos recuerda que el pecado nunca es individual, siempre impacta a otro, especialmente en nuestra familia. Bueno, en tercer lugar, otra consecuencia, el pecado oculto sería expuesto públicamente. Él le dice, tomaré tus mujeres, él dice, delante de tus ojos y la daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Eso es el versículo 11, que parte B. Esto se cumple con la aprobación pública por parte de Absalón y las concubinas reales de David durante la rebelión. Y dice que Absalón tomó todas las mujeres de David. En público lo hizo y todo el pueblo lo vio. Todo el pueblo. Dice, y Ahitofer, hijo de Absalón, dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho abominable a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Lo que él cometió en oculto, Dios le dijo, te lo voy a poner en público. Las mujeres de él entonces, Absalón y ellos hicieron un desorden en público, todo el mundo vio eso. Una vergüenza para David. David cometió su pecado en secreto, mas Dios lo hizo público. Mi querido hermano, todo pecado ha de traer consecuencias tarde o temprano. Tarde o temprano llegará. David sufrió grandemente por ese pecado, hermano. Sufrió lo más grande. Sufrió David. Si usted va rápidamente, por favor, al Salmo número 38, por favor, Salmo 38, versículo 1 al 8, mire lo que dice. Mire lo que dice. David hablando, mire lo que dice David allí sobre ese pecado. Él está hablando sobre ese pecado. Dice, Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigue en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí. Mire cómo dice ahora. Tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne. Oiga que él dice,
Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira. No hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Como carga pesada se ha agravado sobre mí. Hienden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. Porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. ¡Wow! Ese hombre estaba destruido. Ese hombre, yo creo que él prefería morirse antes de vivir todo eso lo que él estaba viviendo. Yo prefería morir. Mejor llévame, Señor. Y todo eso, hermano, por un simple gustito. Por un ratito. Por un rato, una cosa que se va de una vez. Sufrió toda su vida. Murió sufriendo, hermano. Murió sufriendo. Esta consecuencia revela una verdad solemne. Lo que el hombre hace en secreto, Dios puede sacarlo a la luz. Bueno, cuidado con lo que estamos haciendo en secreto. Usted puede durar años con eso. Años. Haciendo algo. Un día Dios lo saca a la luz. Usted oyó recientemente, hace como un año, me parece un año y medio, un gran predicador vivía con una mujer oculta. Tenía 5 años viviendo. Y en un momento determinado salió a la luz. Su vida se destruyó. Tan es así que lo borraron del mapa ese hombre, como quien dice. Borraron de YouTube, la borraron de todo eso, quitan ese hombre de donde quiera. Mano, cuidado con el pecado. El pecado nosotros lo elegimos, pero la consecuencia la elige Dios. ¿Usted cree que si David, cuando él iba a cometer ese hecho, él hubiese pensado en todos esos acontecimientos, lo hiciera? Hermano, piense primero en eso. Antes de usted cometer un pecado, piense en la consecuencia. Porque sí, como yo le dije, el Señor te va a perdonar, Él es bueno, misericordioso, Él te va a perdonar. No debemos pensar que el perdón eliminará automáticamente las consecuencias temporales del pecado. Dios perdona, pero también disciplina con amor. El pecado personal puede traer dolor a causa al hogar. La obediencia a Dios protege no solo al creyente, sino también a tu familia, hermano. Hermano, piensa en tu familia. Hermano, piensa en tus hijos. Piensa hasta los bisnietos que tú vas a tener, los chornos que tú vas a tener. Piensa. ¿Tú sabes por qué? Porque la palabra del Señor nos dice que la bendición vendrá hasta la 5ª y 4ª generación. Pero también dice, la maldición también vendrá hasta la 5ª y 4ª. Alguna vez hay muchachos por ahí, hay personas, oye, que han venido una desgracia a su vida. Y tú lo ves, ¿qué le pasa a esa persona? El abuelo hizo lo malo ante los ojos del Señor y ese muchachito está pagando. Es igual, hay mucha gente que usted ve por ahí que están así deshaciendo, creyentes, y Dios tiene misericordia por el abuelo. Porque Dios le dijo, mire, no vamos a llegar ahí para ver la gracia del Señor, pero Dios es tan bueno. Y aunque David cometió todos esos pecados, Dios lo perdonó. Y a su hijo Salomón, él dijo, yo no te castigo por David. Mano, los pecados quedan.
Traen consecuencias. Las Escrituras nos dice allí en Gálatas capítulo 6, versículos 7 a 8, dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No piense, hermano, que si tú siembras coco, usted va a recibir mango. Es coco. Proverbios 22:8 dice, el que sembrare iniquidad, iniquidad segará. Querido hermano, el perdón restaura la relación con Dios, pero la consecuencia del pecado nos recuerda la seriedad de la desobediencia. Sin embargo, si este relato termina aquí, solo nos dejaría con una advertencia solemne, pero el texto no termina con disciplina, sino con esperanza. Después de ver el pecado de David y sus dolores consecuencias, el pasaje nos conduce a una verdad gloriosa, la gracia de Dios derramada sobre un pecador arrepentido. Mire, Dios es bueno y misericordioso. Fíjese ahora la gracia de Dios derramada sobre este hombre, el rey David. Versículo 13 dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Fíjese, es muy interesante esto. Cuando Natán le hace la historia de la cordera y le dice de un hombre que hizo esto y que abusó, y David le dice, este hombre es digno de muerte. Y Natán le dice, ese hombre eres tú. David reconocía que el pecado que él cometió, ¿qué es lo que respondía? Muerte. Lo que David hizo merece muerte. Y él dice, he pecado contra Jehová. En ningún momento ya él dijo, no, que fue que me quedé por esto, o que la muchacha no debía estar ahí bañándose, o que esto. No, le dice, pequé contra Dios. No, tenemos que ser sinceros cuando hacemos la cosa mala. Pequé contra Dios. David fue sincero y le dijo a David, pequé contra Dios. No refutó más a Natán. Le dijo, reconozco Natán que pequé contra Dios. Mire, y inmediatamente ahí él está diciendo, es arrepentido que él está. Y inmediatamente Dios le pone en el corazón de Natán y decirle, tranquilo David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirá. Wow, la gracia de Dios es grande. Qué grande es la gracia, hermano. ¿Cuántos pecados tú cometes a diario? ¿Cuántos pecados tú cometes que merece tú morir? Y tú estás vivo. La palabra del Señor nos dice, porque la paga del pecado es muerte. No crea que hay pecado grande, pequeño, pero todo es pecado. Todo es pecado. Después de exponer el pecado de David, de manera de anunciar las dolorosas consecuencias que vendrían sobre su vida, el texto nos conduce al clima del pasaje. La gracia de Dios manifestada a un pecador arrepentido. Él declara, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo, también Jehová ha redimido tu pecado. Las palabras de David son breves, pero profundamente significativas. Pequé contra Jehová. Sincero. Esta confesión revela un arrepentimiento genuino. David no intenta justificarse, no minimiza su pecado, ni culpa a otro. Él reconoce su falta directamente delante de Dios. La verdadera confesión no necesita discusiones extensas, sino un corazón quebrantado. Jesús ilustró esa actitud en Lucas capítulo 18:13, cuando el publicano clamó, Dios, sé propicio a mí, pecador. Hermano, él no justificó nada. David dijo, sí, pequé contra Dios. Algunas veces hay problemas entre dos hermanos. Ah, no, que ese hermano hizo esto y que el hermano que sigue. No, ya pequé, ya. No me busque el por qué. No lo hice mal, pequé contra Dios. Hermano, el pecado es directo, es vertical, es hacia arriba y después hacia acá. Pero primero arriba. Todo pecado es contra Dios. Una falta que usted le hace a su esposo, una falta que usted le hace a su esposa, una falta que usted le hace a su hijo, una falta que usted le hace al vecino.
A diferencia de Saúl, quien también dijo, he pecado, pero buscó preservar su reputación delante del pueblo. David está abrumado por su culpa delante de Dios. Esto se confirma en su propia palabra en el Salmo 32:5 y en el Salmo 51:4, donde reconoce que su pecado fue ante todo contra Jehová. La Escritura afirma que el que confiesa y se aparta alcanzará, hermano, misericordia. Mientras que el que se encubre su pecado, dice Proverbio, no prosperará. La respuesta de Dios es inmediata y llena de gracia. Y le dice, Jehová ha redimido tu pecado. Jehová te perdonó. El Señor perdonó completamente la culpa de David. Sin embargo, hermano, el texto deja claro que este perdón no eliminó las consecuencias temporales del pecado. David fue restaurado espiritualmente, pero aún debía enfrentar la disciplina divina de esta vida. Luego Dios añade una declaración asombrosa. Dice, no morirás. David, tengo misericordia de ti, no vas a morir. David halló gracia ante los ojos de Dios. Conforme a la ley, David merecía la pena de muerte por el adulterio y el asesinato. No obstante, en su gracia soberana, Dios libró el castigo eterno de la pena capital. Esta acción revela la perfecta armonía entre la justicia y la misericordia de Dios. A lo largo del Antiguo Testamento, algunos pecadores fueron juzgados con severidad, mientras que otros recibieron esa gracia. Lo que recibieron ilustra lo que todos merecemos. Los que fueron perdonados también evidencian la misericordia inmerecida de Dios. Dios tuvo misericordia de David, hermano. Como igual Él tuvo misericordia de ti. Mire, y es tan bello lo que Dios hizo en David, que antes de David cometer ese pecado, y mucho antes de David ser rey, es que Dios le dice a Saúl, me buscaré un rey conforme a mi corazón. Hermano, Dios sabía que David iba a pecar. Mucho antes de David cometer eso. Cuando David cometió ese pecado, dicen que David ya tenía como 50 años. Y antes de ser rey, Dios le dijo, me voy a buscar uno conforme a mi corazón. Ahora, Dios sabía que él iba a pecar, pero Dios sabía también que ese hombre se iba a arrepentir. Es por eso que, hermano, tenemos que ser humildes ante los ojos de Dios y reconocer nuestra falta, reconocer cuando fallamos e ir allí delante del trono de la gracia y pedir perdón. David confesó su pecado. Esta gracia encuentra su máxima expresión en el Nuevo Testamento en Tito capítulo 2 versículo 11. Declara que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación y esa gracia se revela plenamente en la persona de Jesucristo. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El perdón que David recibió fue otorgado en base a los méritos de la obra redentora de Cristo, quien llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario, como afirma 1 de Pedro capítulo 2 versículo 24. Cuando Dios dijo a David, no morirás, estaba apuntando proféticamente a la verdad del Evangelio. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. David experimentó el gozo del perdón. Y nosotros, al igual que él, hemos recibido vida eterna por medio del sacrificio de Cristo, hermano. Hermano, no importa cuán profunda haya sido tu pecado. Hay perdón para el corazón verdaderamente arrepentido. Lo que tienes que hacer tú y lo que tengo que hacer yo es confesar el pecado
Hay que confesar el pecado. Toda gracia y todo perdón encuentra su fundamento en la obra redentora de Cristo en la cruz. Querido hermano, donde hay arrepentimiento genuino, la gracia de Dios se manifiesta con poder redentora. Cuando hay arrepentimiento genuino. Así este pasaje nos ha guiado desde el pecado de David, pasando por la consecuencia de su desobediencia hasta la gloriosa manifestación de su gracia de Dios. Hermano, Dios disciplina el pecado. Dios disciplina el pecado, pero restaura al arrepentido por medio de su gracia en Cristo. Bueno, finalmente, el pasaje de 2 de Samuel capítulo 12, del 9 al 13, no solo nos revela la realidad del pecado, de sus consecuencias y de la gracia de Dios en la vida de David, sino que también nos dirige claramente a la persona y a la obra de Jesucristo, quien es el centro de todas las Escrituras. En primer lugar, al considerar el pecado de David, vemos a un rey que menospreció la palabra de Dios y falló en obedecerla. En contraste, las Escrituras nos presenta a Cristo como el rey perfecto, quien nunca despreció la palabra del Padre, sino que vino en completa obediencia a ella. Donde David cayó por desobediencia, Cristo permaneció fiel. David pecó delante de los ojos de Dios, pero Cristo vivió siempre para agradar al Padre, cumpliendo, hermano, perfectamente la ley que David y nosotros hemos quebrantado. En segundo lugar, al observar la consecuencia del pecado de David, entendemos que el pecado siempre exige justicia. La espada no se apartará de tu casa, el mal se levantará desde su propia familia y la vergüenza fue pública. Sin embargo, el Evangelio nos muestra que la justicia que el pecado demanda fue finalmente satisfecha en Cristo. La espada del juicio que debía caer sobre nosotros cayó sobre Cristo, hermano. Cristo cargó en su cuerpo el castigo que nosotros merecíamos, soportando la ira justa de Dios para que nosotros pudiésemos ser reconciliados con Él. Finalmente, al contemplar la gracia de Dios derramada sobre David, escuchamos una de las declaraciones más gloriosas del Antiguo Testamento: Jehová ha quitado tu pecado, no morirás. Esta gracia no fue barata ni arbitraria, fue concedida en anticipación a la obra redentora de Cristo. David vivió porque otro moriría en su lugar. El perdón que David recibió apunta directamente a la cruz, donde el Hijo de Dios murió para que pecadores arrepentidos recibieran vida eterna. En Cristo se cumple plenamente esta gracia, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así esta historia nos enseña que Cristo es la respuesta al pecado, Cristo es quien satisface la justicia divina y Cristo es la expresión suprema de la gracia de Dios. David fue restaurado no por sus méritos, sino por la gracia que hoy también nos ofrece Jesucristo. Que este mensaje, hermano, nos lleve a aborrecer el pecado, a temer sus consecuencias y sobre todo a correr con fe y arrepentimiento a Cristo, el Rey justo y misericordioso, en quien hay perdón, hay restauración y hay vida eterna. Porque aunque todo pecado trae su consecuencia, en Cristo hay gracia de Dios cuando hay un arrepentimiento genuino. Hermano, finalizo diciéndote: huye del pecado. Huye del pecado. El pecado destruye. El pecado trae consecuencias. El pecado acaba.
Huye del pecado. Apóyate en la gracia de Cristo. Busca a Cristo. Ora a Cristo. Y haz las cosas que le agradan a Dios. Oremos, Padre, gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a aborrecer el pecado. Ayúdanos a ver el pecado como tú lo ves. Ayúdanos, Señor, a nosotros, con esta historia, tú nos dices en tu palabra que aprendamos de las cosas que se escribieron antes. Por eso te ruego, te suplico, te imploro, por los méritos de Jesucristo, que nos ayude a entender estas verdades. Padre, necesitamos, Señor, ser temerosos de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no menospreciar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a obedecer tu palabra, a no pelear con tu palabra, a no justificarnos, Señor, por nuestro pecado, sino ayúdanos a obedecer tu palabra. Y reconocer cuando fallamos, Señor. Bendice esta congregación de santos. Padre, este nuevo año que inicia, Señor, guárdanos del mal. Protégenos del mal como iglesia, como familia, como creyente. Y ayúdanos, Señor, a valorar tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos.